¿Qué tienen en común estas imágenes? Teatro de calle en un suburbio de Madrid. Un concurso de huevos fritos con famosos. Voluntarias de la sección femenina dando clases. Grace Kelly paseando por Mallorca. Durante un año entero hemos tenido un acceso privilegiado al lugar más desconocido de la Filmoteca Española: los archivos secretos del Nodo. Son estos almacenes con montones de latas que contienen las imágenes que el noticiario franquista no publicó en su momento. En este capítulo hemos seleccionado las 18 películas fundamentales de los archivos secretos. Son los grandes éxitos ocultos del Nodo. Llegan a Madrid los Beatles. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. El Nodo emitió un reportaje de la visita de los Beatles a Madrid en 1965. Los Beatles pasaron por Madrid sin demasiada pena ni demasiada gloria. Quietos todos un momento. ¿Qué material de la visita quedó sin publicar? A ver, a su llegada a Barajas vemos un entusiasmo bastante gordo, pese a que el Nodo lo quisiera devaluar. Incluso el operador de cámara se ve superado por los Beatlemaníacos. Es un poco sorprendente, ¿no? Porque no se había visto hasta entonces una locura semejante, sobre todo en niñas jóvenes, ¿no? O en chicas jóvenes, que no es aceptado ni aceptable dentro del franquismo. ¿Por qué gusta a los jóvenes este grupo? Porque es transgresor. Y bueno, todo esto evidentemente al régimen no le gusta. Aquí tenemos otra escena que no se vio en el Nodo. A las puertas de la Plaza de las Ventas quedaron cientos de seguidores de los Beatles que no pudieron entrar. Llama la atención que había mucha gente fuera en la Plaza de Toros, frente a las imágenes que vemos que la plaza está medio vacía. El precio de las entradas fue muy elevado, lo que impidió que los verdaderos seguidores de los Beatles no pudieron acceder. ¡Atención! Los Beatles también fueron a Barcelona y de ese concierto tenemos bastantes imágenes. Estamos en la Plaza de Toros de la Monumental. Aquí sí que tenemos un lleno absoluto. El público de Barcelona ha respondido a la llamada del gran acontecimiento. ¡Hay ganas de Beatles! Mientras, los músicos ultiman los preparativos. A John Lennon le persiguen las cámaras hasta la puerta del baño. Es algo que ahora mismo es impensable en un concierto de Taylor Swift en el Bernabéu. Antes de salir al ruedo, un último trámite. Unas fotos con un fan especial. Este policía se ha aprovechado de su situación para tener un recuerdo inolvidable. Y al fin aparecen los 4 músicos en la plaza de Barcelona. Ahí tenemos otra vez al policía fan. Paul McCartney ajusta el sonido él mismo. En fin, ¿quién se imagina a una de las estrellas de hoy haciendo algo parecido? Empieza la música. Ahí tenemos a John Lennon con un sombrero cordobés. El público está a tope. Hay un contraste brutal entre las imágenes de Madrid y las imágenes de Barcelona, donde se ve que hay una enorme cantidad de gente enfervorizada, absolutamente enloquecida. Ahí gritan a los cantantes, ¿no? El modo fan aparece. Algún señor mayor que también se deja llevar por el movimiento. ¿Por qué no se emitirían las imágenes de los Beatles en Barcelona y sí las de Madrid?
Si sale un nodo que dice que no tienen fama y después sale Barcelona, que es todo lo contrario, no, esto no iba. El discurso de la dictadura es ir contra la juventud, ir contra los excesos estos extranjeros. Entonces los Beatles son incómodos, pero es que los Beatles eran incómodos en todas partes. ¡Hombre! Ahí está Franco. Todos los años, el dictador pasaba un mes de veraneo en Galicia. Había un equipo fijo de Nodo que grababan pues todas las vacaciones en las que podía estar lo del yate Azor. El Azor es este yate. Lo ha construido una empresa pública para el uso privado de Franco. Y Alejop, ahí aparece el atún del título. La imagen en la que vemos a Franco al lado del atún, que es como que parece que se lo come, ¿no? Pero así todo orgulloso y feliz, ¿no? Hasta el atún parece un poco de mentira, ¿no? Las imágenes estas intentan exacerbar al máximo la figura de Franco, incluso como buen pescador, ¿no? Aunque no salga pescando en ningún momento. Franco está muy contento porque es el año 1955 en que finalmente España es admitida en la Organización de las Naciones Unidas. La dictadura franquista empieza a ser tolerada y se empiezan a abrir vías políticas y económicas con Europa occidental y con Estados Unidos. Pero volvamos a la pesca del atún. Aquí llega un grupo de colaboradores a contemplar la hazaña. Algunos son, a la vez, amigos personales del caudillo, los colegas de la Academia Militar. Está flanqueado por su gran amigo y almirante de la Armada, Pedro Nieto Antúnez, que tal vez le había acompañado en la jornada de pesca, ¿no? El que toca la aleta del atún es el falangista José Solís. Se le denominaba la sonrisa del régimen, ¿no? Que era un hombre que tendía a sonreír mucho en las imágenes, ¿no? Mira cómo están todas las señoras puestas en fila, con sus gorritos, que una era la mujer del general no sé cuánto, la otra del ministro de no sé qué, que esas pobres nunca en su vida se habían pasado una juerga. Los que suben ahora son su familia. Ahí están su hija Carmen, su yerno Cristóbal Martínez Bordiú y los 3 nietos que tiene hasta el momento. Carmencita tiene 4 años y Mariola 3. Y este es Francis, aún no llega al año. Francis, niño, no metas la mano en la boca del atún, que nunca se sabe. El generalísimo está distendido. En las vacaciones de Franco también solían dar pues un tinte de una persona muy familiar, muy cercano a los suyos, muy de estar de una forma relajada, pues como un veraneante más. Todo lo que vemos parece más un vídeo doméstico de una fiestecita familiar que unas imágenes oficiales del nodo. Con un pequeño detalle, el gasto corre a cargo del erario público. El caudillo se interesa por una cámara fotográfica. ¡Un momento! Parece que en el fondo de la imagen ha ocurrido algo. Rebobinemos. Para ahí. Un poco más. Para ahí. ¿Lo hemos visto bien? Sí. Carmencita ha dado un puntapié al atún, como si fuera un saco de entrenamiento de taekwondo. Esta película se llama Obreros españoles llegan de Alemania, de 1964. Las primeras imágenes son de trenes llegando a la estación del norte en Madrid. Esas cabezas mirando por la ventana son casi todas de hombres. Esta gente está realmente impaciente por regresar a casa. Ya se ve cómo sacan las maletas por las ventanas. ¿Y qué maletas? Atadas con cuerdas. Son equipajes de trabajadores, no de turistas.
La primera impresión es de alegría. Hay mucha emoción al encontrarse los recién llegados con las familias que quedaron en España. Se ve el entusiasmo, pero también la emotividad que hay, porque no es fácil. Nos muestran las caras del sufrimiento, de lo que habían dejado atrás, ¿no? De lo difícil y lo traumático que tuvo que ser la emigración para ellos. Nos habla del fenómeno de la emigración, ¿no? Un fenómeno que cambió completamente a España. Si España pudo crecer espectacularmente en los años 60 y principios de los 70, fue por esos 2 millones de personas que marcharon a buscarse la vida en Europa. Está claro que estas imágenes sin publicar no responden a la visión que dio el nodo. En la ciudad de Frankfurt del Main y sus inmediaciones se albergan 12.000 trabajadores españoles que desenvuelven su vida laboral en las grandes factorías. Nuestros operarios gozan aquí de justa fama por la eficacia y el pundonor que ponen siempre en sus empresas, especialmente cuando trabajan fuera de la patria. Uno de los países al que fueron a parar más trabajadores españoles fue Alemania. Alemania atrae mucho, atrae porque son salarios más altos y sobre todo ahorran dinero que necesitan la familia, las famosas divisas que luego mandan a sus familiares. Y todas estas divisas fueron esenciales para procurar el desarrollo económico en los últimos años del franquismo. Y además hizo que desapareciera prácticamente el fantasma del paro. Sin la emigración, el régimen habría entrado en crisis. Muchos españoles, cuando se iban, no sabían cuánto tiempo estarían fuera. Estos de las imágenes han regresado a casa, pero no tenemos ni idea de si han vuelto para quedarse o solo a pasar las vacaciones. Las imágenes inéditas nos confirman que, en general, los que marcharon eran hombres. Por eso vemos esos reencuentros familiares con la mujer y con los hijos. Los niños con los juguetes que llevan, seguramente porque se van sus padres. En aquellos años, como quien dice anteayer, los emigrantes eran los españoles. ¿Qué pasó para que esos jóvenes con sus maletas no merecieran salir en el nodo? Yo creo que estas imágenes se emitieron porque muestran el fenómeno en toda su crudeza. Y es fácil que el espectador se ponga en ese lugar y se plantee que la emigración es un fracaso. Porque nadie quiere marcharse, nadie quiere dejar a su familia. Y yo creo que estas imágenes dejan esta pregunta en el aire. El nodo se empezó a proyectar en 1943. Era de emisión obligatoria en todas las sesiones. Ah, y los cines tenían que pagar por él. El noticiario es un tema variado, o sea, tiene diferentes secciones y tiene diferentes componentes. Sí que es cierto que uno de sus directores dijo que tenía que informar de política, de economía, pero sobre todo tenía que ser ameno y distraer al público. Tampoco los nodos inéditos son siempre asuntos serios. Por ejemplo, la siguiente historia. El rodaje respira comedia por todas partes. Esta gente tan risueña no tiene que jurar fidelidad a unos principios, sino a unos centímetros. Lo que me llama la atención fundamentalmente es las ganas, estas ganas de pasárselo bien por parte de unos caballeros. No es una agrupación de hombres bajitos, es una agrupación de hombres no demasiado altos. Es una asociación, pero no se llama asociación, porque la dictadura tiene problemas con las multitudes. El franquismo no permitía las asociaciones. De hecho, iba en contra del derecho a asociación. ¿Por qué no se emitirían las imágenes? Hay una explicación posible relacionada con la historia reciente de España. Tiene que ver con el fundador de la agrupación, un conocido madrileño llamado Santiago de la Cruz. Vamos a buscarlo en las imágenes. Es este señor del medio, el de la pajarita. Santiago de la Cruz, en ese momento, cuando se ruedan esas imágenes, es un periodista, tiene una vida social realmente intensa, y eso a pesar de su pasado, un pasado tremendo, que es el pasado de nada más ni nada menos que un condenado a muerte. ¿Cómo? ¿Qué pudo haber hecho este hombre no demasiado alto para merecer una condena a muerte? Santiago de la Cruz fue militante del Partido Comunista y oficial del Ejército Republicano. Le identificaron
gracias a un documental. Hay unas imágenes de Santiago de la Cruz junto al embajador soviético. El de la derecha con el puño en alto es Santiago de la Cruz. A su lado, el embajador de la Unión Soviética, Marcel Rosenberg. Cuando terminó la guerra, fue sometido a un consejo de guerra, condenado a muerte. Afortunadamente se la conmutaron, pero estuvo 8 años en las cárceles de aquella época que eran realmente duras. Si el actual Valle de Cuelgamuros era tan importante para el régimen, ¿cómo es posible que hayamos encontrado este material inédito de su construcción? Parece que esta película son los descartes de algún reportaje emitido. Pero aquí hay algo que nos llama la atención. La cámara nos enseña sobre todo a los trabajadores en plena faena. Este nivel de detalle no era habitual en el Nodo, donde el protagonista es el generalísimo visitando las obras. No sabemos el número de personas que trabajó en total, pero sabemos que durante esos años hubo una media de 1.500 a 2.000 personas trabajando diariamente. Todos estos obreros no salían precisamente de unas pruebas de selección de personal. En buena medida, los trabajadores que había eran presos políticos, presos que seguían todavía encarcelados desde la guerra, pero presos también detenidos a lo largo de la dictadura por actividad política. Ahí está ese pie tan grande como una persona, y esa es la cruz, 150 metros, la más alta del mundo. Todo en el Valle de Cuelgamuros tiene el tamaño de un gigante de cuento. Pero, ¿qué menos para un caudillo que se considera el elegido de Dios? Esa chaqueta medio rota que lleva el segundo por la izquierda no es lo más grave que detectamos en las imágenes. Vemos que estos trabajadores están expuestos a riesgos muy grandes. No llevan casco, no existen arneses, los andamios son de madera y no parece que sean muy firmes. Si comparamos las medidas de seguridad que se exigen en la actualidad en una obra con las que vemos en las imágenes, vemos que estas medidas de seguridad aquí son totalmente inexistentes. Ahí están, por ejemplo, esos dos obreros montados sobre las esculturas de los evangelistas de 18 metros cada una. ¡Un momento! Pero si no llevan herramientas. Es una escena montada ex professo para las cámaras. Pero bueno, el riesgo de caída es el mismo. El Valle de los Caídos era un monumento fundamental para el franquismo. Así pues, ¿por qué motivo se quedaron unas imágenes sin emitir? Es un poco chocante que se muestren estas imágenes de gente trabajando como si estuvieran siendo esclavos romanos en la época de la construcción de un acueducto. Creo que quizá por eso estas imágenes no se llegaron a emitir, porque dan un poco de contraste con la imagen que quería vender el franquismo. Estas chicas son las candidatas al premio de Miss España 1961. También salen de los archivos secretos del Nodo. Qué raro, ¿no? Las vemos con trajes regionales tipo sección femenina, pero un poco modernizados, porque los trajes regionales, la verdad, que son un poco un drama si tu objetivo es la exhibición erótica capitalista de los cuerpos. Lo que se llevaban con los trajes regionales eran alpargatas, o el tipo de maquillaje, el tipo de peinados de los años 50, finales de los 50, principios de los 60. España quería ponerse al día, o mejor aún, enseñarle a Occidente que se estaba poniendo al día. En los años 60 había que jugar con, por un lado, el aperturismo que se estaba produciendo, en no seguir teniendo esa imagen tan cerrada, esa imagen tan tradicional, esa imagen tan atrasada. Las imágenes sin publicar de estas chicas son de 1961, el segundo año del concurso de Miss España. Pero no fue hasta 1962 que el Nodo emitió por primera vez un reportaje sobre el premio. Todas las regiones españolas han enviado a su mejor heraldo en forma de mujer. Saber andar es muy importante para realzar la gracia femenina. Vayamos de nuevo a nuestras imágenes inéditas. Y ahora, la bomba. Fijémonos en esta chica, Miss Cataluña. ¿Alguien la reconoce? Agárrense. Es Tita Cervera, la actual baronesa Thyssen. En aquel momento, solo Carmen Cervera. Es que es increíble, no se reconoce. Su madre le dio muy buena educación. O sea, tuvo esa visión de dar a su hija una buena educación y que aprendiera idiomas. Y eso era muy importante.
Tita Cervera era una mujer que no seguía los cánones del régimen y realmente pues una mujer muy bella y transgresora. Y ganó el concurso y fue todo un acontecimiento. Fue el lanzamiento de Carmen, pero animó también a otras chicas jóvenes, educadas, etcétera, etcétera, a presentarse. Aunque hoy nos parezca un contrasentido, estas chicas de concurso podían dar una imagen de empoderamiento femenino. Eran mujeres que salían del ámbito doméstico y viajaban al extranjero. Algo así era muy excepcional, no solo en España. ¿Fue por eso por lo que no se emitieron las primeras imágenes rodadas por el nodo del concurso de Miss España? ¿Daban una imagen demasiado moderna de la mujer española? Tita Cervera justo representaba a esa mujer que a las autoridades no les gustaba. Libre, empoderada y que desde luego no representaba la identidad que el régimen quería para las mujeres. Lo primero que nos encontramos son unas gradas llenas de público. Hay mucha expectación. ¿Qué estará mirando toda esa gente? La verdad, lo que llama la atención la presencia notable de público para ver un espectáculo que ni más ni menos que era ver cómo se freía un huevo. Bueno, es que no es un concurso cualquiera. Es una especie de pre-Masterchef preconstitucional en el que famosos, conocidos de la época, ahí los vemos en cocinas de Bombona de Butano, intentan freír un huevo. Vamos a ver quiénes eran algunos de los participantes en este concurso de famosos al huevo. Este es René Muñoz, actor cubano que acababa de triunfar con la película religiosa Fray Escoba. Ahí está Lolita Sevilla, una de las estrellas de Bienvenido Mr. Marshall, el clásico de Berlanga. Este hombre es Manuel Murotti, un director de cine social. Ojo, que luchó en el bando republicano. Esta muestra de cocinas de gas no es casual. España estaba entrando en una nueva era, el desarrollismo. Por primera vez en su historia, las familias de clase media empezaban a tener acceso a una serie de electrodomésticos que hoy son parte de cualquier hogar. Que el español medio puede acceder a tener una lavadora, a tener un frigorífico o a tener su bombona de butano y sus fogones, ¿no? Si volvemos a nuestras imágenes inéditas, vemos que la feria era el escenario ideal para lucir este I+D de los 60. El concurso avanza. Lolita Sevilla, a la derecha, está emplatando y... ¡Ay, que se cae un huevo! Tú, no lo aguantes con la mano, por Dios. Un momento, ¿qué hay ahí detrás? ¡Ajá! Un chico mostrando 6 chorizos, promoción especial de la Feria del Campo. Manuel Murotti se chupa los dedos. Y René Muñoz ofrece su huevo al público. Lolita pasea con orgullo su obra que, al parecer, ha ganado el concurso. Es la nueva Masterchef. El entierro de los restos mortales de Pío Baroja ha constituido una sentida manifestación de duelo. El coche fúnebre fue acompañado por las grandes figuras de la literatura, el arte y la ciencia españolas, tras de las que seguía una verdadera legión de admiradores. Esta noticia del nodo está montada y a punto para ser publicada, pero por algún motivo fue a parar a las estanterías de los archivos inéditos. Volvamos atrás. ¿Quiénes son estas personalidades de las que habla el nodo? Hay toda una comitiva con sus admiradores y delante, encabezándola, están Julio Caro Baroja, su sobrino, y por otro lado también a Jesús Rubio, que es el ministro de Educación. No fue un entierro de masas porque tampoco se le dio ningún tipo de publicidad. ¿Por qué no se le prestó atención a esta noticia y por qué saltó de la programación del nodo ese montaje de su entierro? Lo más llamativo de este funeral, lo que más destaca, es que es un funeral civil, que era muy poco común en esa época. Sus herederos pues cumplieron su voluntad, que era la de ser enterrado en el cementerio civil. Esos cementerios estaban pensados para personas extranjeras de otras confesiones o incluso para los suicidas. Estoy segura de que la mayoría de la gente ni siquiera tenía la conciencia de que uno si quería podía enterrarse en el cementerio civil, y el hecho de mostrar esas imágenes sería decir, no, eso puede ser una elección
y es algo que no interesaba porque rompía la imagen monolítica de esa España católica que era lo natural. En el franquismo, la Iglesia era omnipotente y sobre todo omnipresente. Tanto estaba en los actos públicos como se metía en la vida de los ciudadanos. Un entierro civil en mitad de la dictadura en los años 50 era un hecho incómodo. Ahí la contradicción entre la noticia y la significación política debió ser muy grande, pero en el nodo siempre primaba los valores del régimen. El nodo tenía una sección fija de deportes. Los deportes era importantísimo. Distraían mucho a la sociedad y servían mucho para apaciguar el posible malestar que hubiera. Y el boxeo era uno de los deportes más populares. El nodo dio unas 130 noticias sobre combates, aunque alguno quedó sin publicar. ¿Qué pasó para que no se emitiera este combate? ¡Atención! Aparecen los protagonistas. Ese es Perico Fernández. Bueno, pues aquí estamos viendo Dun Pacheco, que es el que tiene los pelos así como de haba y bigote. Suena la campana y empieza el combate. Ahí están los primeros compases de tanteo, ¿no? Vamos, de momento no se han dado ni una galleta. El porqué es la madre del cordero. Pacheco y Perico eran amigos. Sin embargo, los dos se dedicaron a caldear el ambiente en los días previos. Es verdad que habían hecho declaraciones del uno contra el otro, de no vale 4 pesetas, yo le voy a enseñar lo que es pegar y demás. Claro, el público, joder, llegó con ganas, no quiero decir sangre, pero llegó con ganas de que allí pues se repartieran palos. A ver, palos, pocos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que la gente, esperando ver un gran combate de estos dos máquinas, lo que se acaba encontrando es, bueno, pues que Perico, que no entra al trapo, que retrocede, que tal, el otro que le busca, que está quizás un poquito más activo y eso, pero que no acaba de ser el combate que nos esperábamos. La gente empezó a decir que era tongo, que no se hacían nada, que se hacían caricias. Es como decir bomba en un avión, decir tongo en un combate, porque aquí como tongo, aquí hemos pagado. El árbitro, el juez, para el combate, les dice que se tienen que pegar. Poco a poco, los que se ponen agresivos son los espectadores. Algunos empiezan a lanzar objetos. César la ataca casi le da al árbitro. Aquí yo creo que lo que acaban de anunciar es que la organización retiene el pago de los luchadores. De ahí este enfado que vemos. Perico va corriendo, intenta cogerle el micro al otro. Pacheco se pone de vueltas diciendo que no, que no. Claro, está cabreado como una mona. La gente se calmó un poco cuando dijeron que no les iban a pagar y la noche acabó con ellos dos yéndose juntos a una discoteca porque eran muy amigos. Estas imágenes sin publicar son del Pozo del Tío Raimundo, un barrio degradado de Madrid. El nodo huía como de la peste de todo lo que reflejara la dureza de la vida en España. Pero a veces se colaba algo. Vemos agolpados a todos los niños, ¿no? Se llama mucho la atención la cantidad de niños que hay, ¿no? ¿Qué están mirando estos niños con tanto interés? Ahí lo tenemos, es una obra de teatro. Debió ser realmente una gran fiesta y algo completamente insólito, ¿no? En el Pozo del Tío Raimundo, de unos niños que nunca seguramente habían ido a una sesión de teatro en un teatro, ¿no? Como tal, ¿no? Está claro que la realidad entra en el objetivo por los 4 costados y en esos planos en los que nos están enseñando la representación, especialmente en los que son más amplios, vemos como de fondo hay un pozo de miseria. Vemos que no hay calles, vemos que no hay agua corriente, vemos que tampoco hay electricidad y en el mejor de los casos los enganchan por el poste que acaba pasando, ¿no? En el Pozo del Tío Raimundo se llegaron a apelotonar 8.000 personas que malvivían en condiciones infrahumanas.
En las propias imágenes destaca el ver pues como unas chabolas de adobe autoconstruidas con ausencia absoluta de servicios sanitarios. Sabemos que eran un nido de enfermedades porque por allí las ratas campaban a su ancha, ¿no? En zonas como esta, la mortalidad infantil era elevadísima. Un documento histórico muy valioso, ¿no? Representa perfectamente cómo desde los años 40 empezaron a llegar a las ciudades en busca de comida muchos emigrantes. La mayoría de esta gente que vemos se ganaba la vida con trabajos no cualificados. Y estos niños seguramente no estaban escolarizados. Vistas las imágenes, es sorprendente que alguien pensara que el nodo podría dar una pieza así. ¿Un poco ingenuo, tal vez? Dentro de nodos todo el mundo sabía lo que se iba a poner y lo que no. Es un nodo muy curioso que se vean claramente esas chabolas. Vemos gente amas de casa con los delantales puestos, vemos niños. ¿Ese es el motivo por el que se decidió no proyectarlo? Es que, claro, la imagen de la miseria en las barriadas de la periferia urbana no es la imagen que la dictadura quería que se transmitiera. Porque yo creo que la dictadura era consciente que precisamente ese es uno de los puntos débiles. La película empieza con el yate de los príncipes de Mónaco llegando a la bahía de Pollença. Ahí vemos a Reiniero. Y ahí aparece Grace Kelly. Quizá lo que más me llama la atención de estas imágenes de Grace Kelly en su luna de miel en España son los baños de multitudes. Cómo se acerca y como, ¿no?, gente humilde, de apariencia humilde, ropa humilde, y cómo se acercan casi como queriendo tocar el coche. La agenda de los novios echaba humo. Todo eran excitantes actos oficiales. Grace Kelly, que venía de Hollywood, se encuentra rodeada de militares allí por donde iba. Ella era una chica joven, que me imagino que la luna de miel quería pasárselo bien y no estar rodeada siempre de personajes que debían de llamarle mucho la atención a alguien que viene de América, ¿no? Para ella debía ser como una película todo. Hay un momento maravilloso en las imágenes, que es que está Grace Kelly, divina ella, estrella de Hollywood, mujer perfecta, con el retratito de Franco, que tiene que estar, porque Franco en persona no está. A ver, ¿este retrato de Franco está puesto ahí a propósito? Vamos a comprobarlo. Ahí está la prueba. Esa señora coloca la foto para que el caudillo se vea bien en las imágenes. Todo el tiempo el nodo planea la ausencia de Franco cuando está y cuando no está. Franco es como Dios, o sea, está en todas partes. Y Grace Kelly tiene que estar con Dios, padre franquista de la nación española. De momento tenemos unos motoristas dando vueltas por un patio. Ahí hay una especie de mesa presidencial con militares de uniforme, trofeos y una mega bandera española. Parece que se trata de un concurso. No es una carrera, sino una exhibición de acrobacias. Uno va sin manos, este otro parece menos arrojado. Bueno, con el amigo la cosa se pone más arriesgada. ¡Ay, que se cae! Y ahora 3, Los Ángeles del Infierno en Vespa. Y vemos que las medidas de seguridad son bastante escasas. Por si acaso han puesto unos colchones y esa es la única medida de seguridad que existía. ¡No se vayan! ¡Aún hay más! Ahora de espaldas. Más difícil todavía. 1, 2, 3, 4 y 5 sobre la misma moto. ¿Quién da más? Estas acrobacias en Vespa eran muy típicas y había gente que hacía increíbles maravillas. No quiero imaginarme, hasta que consigues saber hacer eso, los problemas que habría. La imagen que hay 4 o 5 en una moto o uno yendo, digamos, de espaldas, es totalmente impensable hoy en día. La escena de las motos nos señala el límite que tenían muchos de los españoles de entonces para divertirse, ¿no?
El ocio es algo que empieza a llegar sobre todo al mundo urbano en los años 60 y 70, pero en los 50 el mundo del ocio era algo bastante ajeno a la mayoría de las personas. Pero ¿cuál es el sentido de esta exhibición de acrobacias en moto? Esto sería la fiesta de la Merced, que sería el 24 de septiembre de 1957, y es la fiesta de los presos. ¿Presos? El Nodo nunca mostraba presos. Pues sí que nos reservaba una buena sorpresa la lata de Tradiciones en Valencia. Sabiendo este dato, las imágenes tienen otra lectura. Ahora nos parece evidente que los hombres del público son presos y que ese guardia de seguridad no se limitó a controlar la entrada de líquidos al recinto. En la torre hay más vigilantes que se nos habían pasado por alto. Y los acróbatas también tienen toda la pinta de ser reclusos. ¿Por qué no se emitieron estas imágenes de los presos celebrando su fiesta patronal? La escena de la cárcel yo creo que no se emitió porque no era conveniente mostrar el interior de una cárcel aunque apareciesen los presos divirtiéndose, ¿verdad? La dictadura estaba muy cuestionada en el exterior por la violencia y por el no respeto de los derechos humanos. En los archivos secretos hemos encontrado esta película sobre las cátedras ambulantes de la sección femenina. La función de las cátedras ambulantes era llegar a los pueblos que no tenían las modernidades que ya estaban teniendo las ciudades y enseñar a las mujeres nociones que consideraban que iban a ser positivas para su vida. En esta caseta prefabricada, las voluntarias darán clases y cursos durante 1 mes y medio. Salta a la vista que vienen de un mundo muy distinto. Parece que las personas se inscriben en alguna actividad. ¿Qué es lo que les espera? ¿Qué les van a enseñar en las cátedras ambulantes? Se daban una serie de servicios a la población, como era leche en polvo, como era mantequilla, como era medicina. Se ponía mucho el acento en temas de higiene, cuidado infantil, prevención de enfermedades. También enseñan cosas que hoy parece que nacemos sabiéndolas. Algo tan sencillo como el poder utilizar un cuchillo y un tenedor no estaba al alcance de todo el mundo en los medios rurales. Todas estas clases son solo para mujeres. Uno de los objetivos de la sección femenina era construir cómo debía ser la imagen de la mujer franquista. El ideal de la mujer franquista es el ama de casa sumisa que cuida a los hijos y hace labores del hogar. Es lo que difunden las voluntarias falangistas, aunque ellas mismas no responden mucho a ese patrón. Las cátedras de la sección femenina tienen un colofón vaya. La visita de un jerarca del régimen, el gobernador civil. Está rodeado de grupis falangistas y brazos por todo lo alto. 20 años después del final de la guerra, ¿se descartaron por este motivo las imágenes? El franquismo intenta evitar que todo vínculo con los regímenes fascistas y totalitarios derrotados en la Guerra Mundial aparezca públicamente, ¿no? Desde 1945. Si en 1959 todavía hay gente con el brazo en alto, eso es porque eso es el entorno falangista, ¿no? Pero eso, sin embargo, no interesa que sea público. Apareció en las pantallas españolas en enero de 1943. Por una vez nos vamos a permitir explicar a ustedes cómo trabajamos. Este reportaje es de 1968, cuando el Nodo cumplió 25 años. El director recibe al jefe de producción, que pasa a comunicarle las noticias del día. Y acto seguido se pasa aviso a nuestros operadores. En uno de nuestros vehículos salen dispuestos a cazar la información. El Nodo es una fuente de información, al mismo tiempo es testigo de la realidad también, de una realidad determinada. Si uno busca acontecimientos históricos en Nodo, se sentirá defraudado. Entonces se especializó en enseñar todo aquello que podía ser positivo de España y, por supuesto, de ocultar y de silenciar todos los problemas que tenía España. Una vez rodada la noticia, hay que seleccionar los planos y escoger los más expresivos para montarlos y dar forma al reportaje. En estos 25 años hemos producido 2.300.000 metros de informaciones y documentales.
último nodo se publicó en 1981. Hasta el último momento combinó informaciones y noticias variadas y siempre tuvo algunos temas preferidos. Uno de ellos, sin ninguna duda, fueron los toros. Estamos en la Plaza de las Ventas, en Madrid. ¿Qué contendrá esta corrida de la prensa, siendo aún hoy la más importante del calendario taurino para que no saliera en el nodo? El toreo tenía un Star System propio. Los matadores eran estrellas populares. Son el ejemplo del modelo de masculinidad. Son lo que tenían que ser los españoles en aquellos momentos. ¿Y quiénes fueron los modelos de masculinidad que protagonizaron esta corrida de la prensa sin publicar? El primero es Álvaro Domecq, seguramente el rejoneador top del momento. Los tres matadores son jóvenes promesas: Tinín, Sánchez Bejarano y, por último, Paquirri. Sí, Paquirri. Era la primera vez que el nodo lo rodaba. Como demuestran las imágenes inéditas, Paquirri tenía una manera muy particular de torear. Era un estilo bastante arriesgado, un estilo que se acercaba bastante al toro. Se trataba de buscar la espectacularidad. Ahí le vemos arriesgando de verdad. Sí que se arrima al toro. ¡Uy, cuidado! Tiene una mini cogida que es bastante alarmante, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Paquirri vuelve a la carga con las banderillas y el toro vuelve a cogerle. ¡Por Dios! El torero pierde hasta las manoletinas. Pues sí, por espectáculo no quedará. Será por su juventud, pero Paquirri sigue arriesgando y se lleva una tercera cogida. El toro lo voltea a placer. Menudo desgarro en la banda. Esta suerte que tiene tan mala con los toros, pues va a ser también uno de los motivos por los que la afición va a tenerle poco a poco mucha devoción, porque hace cosas que no hacen los otros toreros. De los tres toreros que toreaban esta tarde, solo consiguió el estrellato Paquirri, aunque luego su final pues también nos muestra que acabó arriesgando demasiado. Vemos un territorio desértico y despoblado y soldados en acción de combate. Pero, ¿qué es Ifni? ¿Y por qué fue tan importante? Ifni era un pequeño enclave, ¿no?, al sur de Marruecos, que los españoles no habían entregado a la hora de conceder la independencia a la parte española de Marruecos. En noviembre de 1957, guerrilleros marroquíes asaltaron por sorpresa las posiciones españolas. Eso desencadenó la guerra, que duraría 2 años. ¿Realmente España estaba luchando por este páramo? ¿O había algo más? Ese conflicto, Franco lo toma enseguida como un deseo de Marruecos de aumentar su extensión territorial. No lucha tanto por Ifni como para evitar tener que ceder ningún territorio por la fuerza. Las imágenes inéditas nos muestran soldados bastante mal pertrechados. Estos pobres reclutas no van a conquistar nada con ese armamento vetusto. El ejército español tuvo que combatir con los aviones de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí se puede ver en algunas imágenes es la obsolescencia, ¿no?, del material utilizado, ¿no? Por ejemplo, los españoles siguen utilizando fusiles, etcétera, prácticamente de la Guerra Civil, ¿no? Por ejemplo, no había material para bombardear, ¿no? El régimen movilizó a muchos jóvenes para esta guerra fantasma. Fueron soldados de reemplazo, también hubo legionarios, y me estaba fijando en un detalle. En los soldados de reemplazo que vienen de la península van con botas, los legionarios van con alpargatas. A ver. Fijémonos en esto. Pues sí, es verdad, ahí aparecen las alpargatas. El terreno era pedregoso. Imagínate andar por ahí con alpargatas. Está claro que era una guerra vergonzante y poco vendible. Pero, ¿qué es lo que contó el nodo? Precisamente el mismo mes en que se filmaron las imágenes inéditas, el propio nodo estaba emitiendo estas informaciones más amables. Hasta Sidi Ifni llega en avión una embajada española de arte, alegría y generosidad.
Carmen Sevilla, madrina de la segunda bandera de paracaidistas, despierta el entusiasmo de los soldados en uno y otro campamento. Las imágenes de Carmen Sevilla y otros artistas que fueron a Ivni se emitieron porque tenían sentido. Es decir, demostraba que el gobierno se ocupaba del bienestar de los soldados, porque había que animar a los soldados en las fiestas navideñas. Vayamos de nuevo a las imágenes sin publicar. Hay imágenes que nunca se vieron y que solo hemos podido ver muchos años después, ¿no? Ahí tenemos una escena insólita. ¿Qué le ocurre a este soldado? No parece tener heridas externas, pero está claro que no puede seguir. Esto no se vio nunca ni en el nodo ni en ninguna parte. No hace falta mucha imaginación para entender por qué no se emitieron las imágenes que acabamos de descubrir. Es obvio que no se emitan estas imágenes. Nadie que las viese en el nodo entendería por qué se luchaba ahí, porque no había nada que mantener. A eso añadimos el soldado que probablemente haya sufrido algún tipo de síndrome de frente. Esa imagen no se podía dar. Ahí está la actriz bajando de un avión en Lisboa, muy contenta y sonriente. Vemos a Sara Montiel con su abrigo de piel, símbolo del éxito económico. En este momento, Sara Montiel era probablemente la actriz mejor pagada de España, seguro, y probablemente de Europa, ¿no? Que así triplicaba lo que podía ganar las estrellas del momento, ¿no? Y Sara Montiel se la ve en esos baños de multitudes y cómo fascina y cómo seduce. Y la vemos recibiendo ramos de flores y lanzando besos a todo el mundo, porque ese es el trabajo de la estrella. Sara Montiel no es una humana, Sara Montiel es otra cosa. Vamos a ver. ¿Cómo llegó Sara Montiel a ser un icono que tiene a todos los presentes encandilados? Ella era de un pueblo de Castilla-La Mancha y era una chica muy humilde, de una familia muy pobre, pasaba mucha miseria, mucha necesidad. Que llega a Madrid e intenta triunfar y no lo consigue y se va a México, donde pasa una miseria terrible y luego hace películas extenuantes de rodaje. Y casualmente en el año 1957 regresa a España y graba El último cuplé. El último cuplé fue un taquillazo fenomenal en 8 apellidos vascos de los años 50. La vimos toda España, y digo yo incluida. Fue la bomba, ¿eh? Yo no sé los meses que tuvo en el cine. Yo creo que fue la sensación de que en España había llegado el Star System. Volvamos al aeropuerto de Lisboa. Ahora sabemos por qué Sara está rodeada de fans. Hace poco del éxito de El último cuplé. A mí siempre me ha llamado la atención de Sara Montiel la seguridad y el desparpajo con el que va, ¿no? Es glamurosa porque además va siempre muy estilosa, muy cuidada y muy tal, pero es como mujer de rompe y rasga, ¿no? También tenía una manera muy particular de hablar así, ¿no? Con esa voz que ponía, esa boca así muy tal, que ella decía, bueno, también es porque me afina el rostro. Vemos a Sara Montiel de leopardo, que no era un tejido tan bien visto, pero es que Sara Montiel es una estrella de la seducción. Ese hombre está francamente excitado de tener a Sara tan cerca. Ella evita mirarlo a la cara y se apresura a embarcar. Cuando sube esas escaleras con el abrigo de bisón y las flores y despidiéndose así, ¿no? Como si toda su vida hubiera estado predestinada a subir las escaleras de ese avión, ¿no? Pero aún tenemos que descubrir qué hace aquí. Vamos a ver los periódicos de la época. Marchará a Estados Unidos para reunirse con su esposo. Ah, las imágenes de ella en el aeropuerto de Lisboa corresponden a una escala de camino a Estados Unidos. Viaja sola. ¿Dónde se ha visto? Menudo escándalo. Pensar que en aquella época una mujer casada no podía tener pasaporte, no podía viajar al exterior si no era con permiso del marido. Pues daba igual que fuera casada o no fuera casada, porque ella actuaba como le venía en gana y como le parecía. Se entiende ahora por qué años más tarde se le llamó Saritísima. Entramos en territorio universitario. Este es un ambiente muy distinto de lo que hemos visto en los nodos habituales. Vemos
unas personas que son fundamentalmente jóvenes, ¿no? Muchos con una estética completamente distinta a la estética de los ministros de Franco, con el pelo largo, con barba, fumando. Yo estuve aquí. Yo tuve la suerte de estar aquí. La gente salía, colgaba carteles, asistía a unas manifestaciones todavía constreñidas, pero que celebraban algo. Esta gente se celebraba a sí mismo. Empieza el acto de homenaje en la universidad. Esto está llenito de progres y modernos. Vamos, una pesadilla para el nodo. Pero es que además no son gente cualquiera. Se puede ver 3.000 y pico estudiantes que estuvieron allí escuchando los discursos pues, de personalidades bastante conocidas del mundo de la cultura. Actrices fundamentales como Nuria Esper aparecen en el vídeo, o por ejemplo agitadores culturales sin los cuales no se entiende en este acto. José Agustín Goytisolo, un poeta mítico de la contracultura del final del franquismo. Se coreaba pues, la amnistía, libertad, Federico y también pues, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y había gente que pronunció palabras que no se conocían en esa España, palabras como libertad, como tolerancia. Más tarde tiene lugar otro acto público en Fuentevaqueros, pueblo natal del poeta. Este acto es conocido como el 5 a las 5, porque se reunieron el 5 de junio de 1976. Y además a las 5 de la tarde, que es una hora especialmente torera y especialmente marcado también en la poesía de Federico García Lorca. Eran las 5 en todos los relojes. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. La gente se cubre de este sol de junio con gorros de García Lorca. Un sol de justicia, nunca mejor dicho. Como era imaginable, es un acto político por los 4 costados. Pancartas de socialismo y libertad, una bandera de la República que apareció, cuyo miembro, el que la llevaba, fue detenido. Estas imágenes me parecen maravillosas porque reflejan la necesidad de un pueblo por abrazar la libertad por encima de todo. Y son de una valentía tremenda. Al final de la concentración se sueltan globos con el nombre de Lorca. Y ahora, a ver si deducimos por qué el nodo acabó metiendo esta lata en un cajón. Esto no podía aparecer en el nodo bajo ninguna de las maneras, porque representa perfectamente la movilización estudiantil, una movilización pacífica, apasionada, de hombres y mujeres realmente democrática. De repente, en un momento dado, mostrar imágenes de efervescencia popular, una coyuntura precisa de un día, el que fuera, podía generar tensión y podía ser preferible remitirlas. El franquismo no puede permitir estas cosas de Lorca como mártir de la Segunda República y como mártir de la Guerra Civil, porque es justo el discurso contra el que se ha trabajado durante 40 años, que es la idea de salvamos España de la ruina y la decadencia, y de gente en buena medida como Lorca. La pesca constituye uno de los deportes favoritos del generalísimo Franco. Las jornadas de pesca le devuelven luego al Palacio del Pardo con nuevo vigor y energías para enfrentarse con las arduas tareas del Estado. Estos reportajes de Franco practicando deporte como un campeón eran habituales en el nodo y fueron sustituyendo las noticias sobre sus actos como gobernante. El nodo contribuyó a crear una imagen muy mitificada de Franco. Yo diría que el retrato del nodo de Franco es megalómano, que es una de las características que tienen todos los dictadores. En los archivos secretos del nodo hemos encontrado varios reportajes de Franco sin publicar. Franco jugando al golf, pescando salmones. Es posible que estos descartes los guardaran exclusivamente para él. Franco cada semana veía películas y el nodo, y siempre se invitaba a algún matrimonio amigo. Y a Franco le gustaba muchísimo verse, pero le gustaba verse enaltecido. No sabemos si estas imágenes le gustarían. Lo cierto es que quedaron inéditas, como la siguiente historia. Vemos unos montes. Al fondo, la Sierra de Guadarrama, Nevada. O sea, que son los montes del Pardo. Obvio.
Ahí están los que van a participar en la montería. Todos van vestidos de cazadores. ¿Por qué? Porque la caza era, digamos, el gran acontecimiento social del régimen franquista, dado el interés que Franco tenía por esta actividad. Vaya, si ahí está el mismísimo príncipe Juan Carlos saludando a ministros y gerifaltes diversos. Que era ya la figura que se consideraba sucesor del régimen. No sería hasta 1969 que Franco nombraría al príncipe Juan Carlos como sucesor, 4 años después de nuestras imágenes de la montería en el Pardo. Ahí tenemos a Carmen, la hija del caudillo. Pero ¿cuándo veremos al protagonista? ¡Por fin! ¡Ahí está! Apártense, que no lo vemos. Vale, ahí saluda al príncipe y a un par de ministros. Ahora sí que están todos los que son y son todos los que están. Parece que van a rodar una escena de La Escopeta Nacional, la mítica película de Berlanga. En aquellos lugares no solo se cazaba, sino también se hacía política y se rendía pleitesía al caudillo. Digamos, que permitía un contacto estrecho y fuera de los canales oficiales con el franquismo y con el régimen. Y de esa forma, digamos, te podían facilitar determinados negocios. Tenías que estar en esas cacerías para que se te considerara parte de la élite de la dictadura. Y ya estamos en el monte. Ostras, ¿hemos perdido a Franco? ¿Qué nos señalas, Carmencita? ¡Ah, ahí está! Le están sacando fotos como abuelo apacible paseando por el campo. Estas imágenes no solían aparecer en el nodo. En ese momento Franco tiene más de 70 años. Está caminando por el monte. No tiene mal aspecto para su edad. Y aquí está la caseta donde se colocan los cazadores. Uy, ¿Franco tiene la mirada perdida? A ver si apuntará donde no debe. No parece muy entusiasmado con la escopeta. ¿Quién lo diría? El lanzamiento del cohete es la señal para que aparezcan los animales. Ahí están, corriendo despavoridos como si supieran lo que les espera. Franco se prepara para disparar a los ciervos. Bueno, está la típica leyenda, ¿no? Que se decía que le soltaban un montón y luego parecían muertos ahí. Bueno, supongo que como militar que era, evidentemente esto se le daría bien. La caza ha terminado. Las piezas capturadas se exponen ante todos los presentes. Los nietos de Franco asisten en primera línea a la exposición de animales muertos. Se los enseña a su padre, el marqués de Villaverde. No hay trauma a la vista. Un momento, para ahí. ¿Qué manía tienen los nietos de Franco de golpear animales muertos? Ya lo vimos en otra lata sin publicar. Al empezar esta aventura no teníamos ni idea de lo que íbamos a encontrar. Estamos sorprendidos por la variedad de los hallazgos y por cómo nos ayuda a entender mejor nuestra historia. Queremos más. Queremos abrir más latas y descubrir sus secretos.